Fui a la boda de mi hermano, solo que soy hija única. ¿Mamá? La llamé por teléfono con la voz temblorosa. Acabo de recibir una invitación para la boda de Carlos. ¿Quién es Carlos? ¿Por qué dice que es mi hermano? Lucía, cariño, pensé que ya era hora de que lo supieras, respondió con voz calmada, como si estuviera hablando del clima. Carlos es tu hermano mayor. Nació cuando tu padre y yo éramos muy jóvenes, antes de casarnos. Lo dimos en adopción porque no podíamos mantenerlo. Mi madre siguió hablando como si esto fuera la cosa más normal del mundo. Me explicó que hace 5 años Carlos los había encontrado a través de una agencia de adopción. Habían mantenido una relación en secreto todo este tiempo, invitándolo a comidas familiares cuando yo estaba fuera de la ciudad por trabajo, presentándolo a todos los tíos y primos. Todos sabían de su existencia menos yo. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, pregunté, sintiendo cómo la ira reemplazaba la sorpresa inicial. Tu padre no quería que lo supieras, contestó mi madre con un suspiro. Tenía miedo de que te sintieras desplazada o que pensaras que no te queríamos tanto como a él. Pero ahora que se va a casar, Carlos insistió en que debías estar presente. Quiere conocerte, Lucía. Colgué el teléfono sin despedirme. Me senté en el sofá con la invitación aún en la mano, tratando de procesar todo. No era solo el hecho de tener un hermano lo que me dolía, sino la traición. Toda mi familia me había mentido durante años. Cada vez que mi madre decía que iba a visitar a mi tía en Córdoba, ¿estaba realmente con él? ¿Cuántas cenas familiares habían organizado exclusivamente para Carlos? Pasé días debatiéndome entre la curiosidad de conocer a este hermano misterioso y el rencor hacia mis padres por su engaño. Finalmente, decidí asistir a la boda, no por complacer a mis padres, sino por enfrentarlos y conocer a este hombre que compartía mi sangre. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse un vestido azul marino que me había comprado especialmente para la ocasión. Quería verme bien, aunque una parte de mí deseaba arruinar la ceremonia, levantarme cuando el sacerdote preguntara si alguien se oponía y gritar que toda esta familia estaba construida sobre mentiras. Al llegar a la iglesia, vi a mi madre desde lejos. Estaba radiante, con un vestido color champán y conversando animadamente con personas que yo no conocía. Mi padre estaba a su lado, más elegante que nunca, con un traje gris. Ambos sonreían como nunca los había visto sonreír, ni siquiera en mi propia graduación universitaria. Entonces lo vi, un hombre alto, con el mismo color de ojos que los míos, saludando a los invitados en la entrada de la iglesia. Carlos, mi supuesto hermano. El parecido con mi padre era innegable. La misma nariz, la misma forma de sonreír mostrando ligeramente los dientes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como ver una versión masculina de mí misma unos años mayor. Mi madre me vio y se acercó corriendo. Me abrazó como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran ocultado la existencia de mi hermano durante toda mi vida. «Lucía, ¿viniste?», exclamó con alegría. «Carlos está tan emocionado de conocerte. Ven, te lo presentaré». La seguí en silencio, sintiendo las miradas de los invitados sobre mí. Algunos susurraban, probablemente conociendo la historia, preguntándose cómo reaccionaría la hija que no sabía que tenía un hermano. Carlos se giró cuando mi madre le tocó el hombro. Sus ojos, idénticos a los míos, se iluminaron al verme. «Lucía», dijo con una voz sorprendentemente similar a la de mi padre. «Por fin nos conocemos». Extendió sus brazos para abrazarme. Yo me quedé inmóvil, incapaz de corresponder a ese gesto que para él parecía tan natural. ¿Cómo podía sentirse como mi hermano cuando para mí era un completo desconocido? Carlos dejó caer los brazos cuando notó mi incomodidad. Su sonrisa se desvaneció por un instante, pero rápidamente la recuperó, como si estuviera acostumbrado a manejar situaciones incómodas. «Entiendo que esto es difícil para ti», dijo en voz baja. «No esperaba que fuera de otra manera. Podemos hablar después de la ceremonia, si te parece bien». Mi madre me miró con reproche, pero no dijo nada. Se alejó para recibir a otros invitados, dejándome a solas con este extraño que resultaba ser mi hermano. Carlos me observaba con curiosidad, como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de mi rostro. «Te pareces mucho a mamá», comentó. «Tienes sus ojos». «Siempre me dijeron que me parecía a papá», respondí con frialdad. «Es cierto, también tienes mucho de él, sobre todo ese gesto que haces con la boca cuando estás molesta. Papá hace exactamente lo mismo». «¿Papá? ¿Cómo se atrevía a llamarlo así?» Había aparecido de la nada y ahora actuaba como si hubiera estado presente toda la vida, como si tuviera derecho a usar esas palabras.
Mamá, papá, mi mamá, mi papá. La novia llegó y todos entramos a la iglesia. Me senté en la primera fila, junto a mis padres, como correspondía a la familia del novio. La ceremonia fue hermosa, pero yo apenas presté atención. Mi mente estaba demasiado ocupada procesando la traición, observando cómo mi padre miraba a Carlos con orgullo cuando intercambiaba votos con Verónica. Un orgullo que rara vez había visto en sus ojos cuando me miraba a mí. Durante la recepción, me mantuve alejada, bebiendo más champán del que debería. Observé a mi familia interactuar con Carlos y su nueva esposa, tíos, primos, incluso mi abuela de 85 años que apenas podía caminar. Todos parecían perfectamente cómodos con él, todos menos yo. No es fácil, ¿verdad? Una voz me sacó de mis pensamientos. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello castaño recogido en un moño elegante. «¿Disculpa?», respondí, confundida. «Ser la última en enterarse», continuó. «Soy Elena, la madre adoptiva de Carlos. Sé exactamente cómo te sientes». La miré sorprendida. No esperaba encontrar comprensión en este lugar. «¿Tú también acabas de enterarte?», pregunté. Elena sonrió con tristeza. «No, yo lo supe desde el principio. Carlos siempre supo que era adoptado, pero cuando decidió buscar a sus padres biológicos, me sentí exactamente como tú ahora, como si toda mi vida hubiera sido una mentira, como si de repente ya no fuera suficiente». Sus palabras me golpearon. No había considerado que hubiera otra persona en esta historia que también estuviera sufriendo. «¿Cómo lo superaste?», pregunté, sintiéndome vulnerable por primera vez en todo el día. «No lo superé», respondió con honestidad. «Aprendí a vivir con ello. Carlos es mi hijo, lo crié, lo amé, y eso nadie puede quitármelo. Pero también es hijo de tus padres, y ahora es tu hermano. La vida no es blanca o negra, Lucía. A veces es complicada y desordenada». Mientras hablábamos, vi a mi padre acercarse. Elena le sonrió con una familiaridad que me resultó dolorosa. «Las dejo para que hablen», dijo, y se alejó con elegancia. Mi padre se quedó en silencio a mi lado, mirando a los invitados bailar. Nunca lo había visto tan incómodo. «¿Por qué, papá?», fue todo lo que pude decir. «Era joven y estúpido, Lucía», respondió después de un largo silencio. «Tu madre y yo apenas teníamos 18 años cuando nació Carlos. No podíamos cuidarlo, apenas podíamos cuidarnos a nosotros mismos. La adopción fue lo mejor para él». «No te estoy preguntando por qué lo dieron en adopción», aclaré, sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. «Te estoy preguntando por qué me lo ocultaron. ¿Por qué dejaron que me enterara así, por una invitación de boda?». Mi padre suspiró profundamente. «Al principio, era demasiado doloroso hablar de ello. Luego, cuando naciste tú, nos convencimos de que no tenía sentido contártelo. ¿Para qué remover el pasado? Carlos tenía su vida, nosotros teníamos la nuestra. Nunca pensamos que nos buscaría. ¿Y cuándo lo hizo? ¿Cuándo los encontró hace 5 años? ¿Por qué no me lo dijeron entonces?». Mi padre guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. «Porque tenía miedo de perderte», admitió finalmente. «Tenía miedo de que pensaras que te habíamos mentido toda tu vida, que ya no confiarías en nosotros. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era encontrar el momento adecuado para decírtelo». Solté una risa amarga. «¿Y una invitación de boda te pareció el momento adecuado?». «Fue Carlos quien insistió», explicó mi padre. «Dijo que no era justo para ti, que merecías saber la verdad, ser parte de esto. Tu madre y yo no supimos cómo manejarlo mejor». Miré hacia donde estaba Carlos, bailando con Verónica. Se veían felices, ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia, o tal vez no tan ajenos. De vez en cuando, Carlos miraba en nuestra dirección, como si estuviera pendiente de nuestra conversación. «Hay algo más que deberías saber», dijo mi padre, interrumpiendo mis pensamientos. «Carlos y Verónica van a tener un bebé. Vas a ser tía, Lucía». Esta nueva revelación me dejó sin palabras. ¿Un bebé? ¿Un sobrino o sobrina que nunca esperé tener? Antes de que pudiera responder, Carlos se acercó a nosotros. Mi padre aprovechó la oportunidad para escabullirse, dejándome una vez más a solas con este hombre que era mi hermano, pero que seguía siendo un extraño para mí. «Siento mucho cómo te enteraste de todo esto», dijo Carlos. «Insistí durante años para que te lo dijeran, pero siempre encontraban excusas. Al final, tuve que tomar el asunto en mis propias manos». «¿Enviándome una invitación a tu boda?», pregunté, incrédula. «¿Te pareció la mejor manera?». Carlos sonrió con tristeza.
No fue mi idea más brillante, lo admito, pero después de 5 años esperando, entendí que nunca iba a haber un momento perfecto, y no quería casarme sin que mi hermana estuviera presente. Mi hermana. Esas palabras sonaban tan extrañas. Yo nunca había querido un hermano. Estaba perfectamente contenta siendo hija única. Y ahora tenía uno, junto con una cuñada y un sobrino o sobrina en camino. ¿Cuándo nace el bebé?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por el interés genuino que sentí de repente. La sonrisa de Carlos se ensanchó. En 4 meses. Es una niña. Una niña, repetí, imaginando por un momento a una pequeña con los mismos ojos que Carlos y yo compartíamos. Felicidades. Gracias, respondió Carlos, visiblemente aliviado por mi reacción. Verónica y yo estamos muy emocionados. Se produjo un silencio incómodo entre nosotros. A nuestro alrededor, la fiesta continuaba. Música, risas, gente bailando. Pero nosotros estábamos en nuestra propia burbuja de tensión. Mira, Lucía, dijo finalmente Carlos. No pretendo entrar en tu vida y fingir que siempre he estado allí. Sé que esto es un shock para ti. Solo quiero la oportunidad de conocerte, sin presiones, sin expectativas. Solo 2 personas que resultan ser hermanos tratando de averiguar qué significa eso para ellos. Su sinceridad me desarmó. No era la culpa de Carlos que nuestros padres me hubieran mentido. Él también era víctima de las circunstancias, de decisiones tomadas mucho antes de que cualquiera de nosotros tuviera voz. Puedo intentarlo, respondí finalmente. Pero necesito tiempo, todo el que necesites. Sonrió Carlos, y por primera vez noté cuánto se parecía su sonrisa a la mía. Ahora, ¿te gustaría conocer a Verónica apropiadamente? Está ansiosa por hablar contigo. Las siguientes horas fueron surreales. Conocí a Verónica, que resultó ser cálida y genuinamente interesada en mí. Hablamos sobre su embarazo, sobre su trabajo como pediatra, sobre cómo había conocido a Carlos en un hospital donde ambos trabajaban. Carlos era neurólogo, descubrí, especializado en trastornos del sueño. De niño había sufrido de terribles pesadillas, me contó Verónica, y eso había influido en su elección profesional. ¿Tú también tuviste pesadillas de pequeña?, me preguntó Verónica con curiosidad. Carlos dice que es hereditario. No, nunca, respondí pensativa, aunque sí tengo insomnio ocasional. Carlos también, exclamó ella, entusiasmada por encontrar otra similitud entre nosotros. Me sorprendí descubriendo pequeños detalles que conectaban a Carlos conmigo. Ambos éramos alérgicos a las fresas. Nos gustaba la misma música obscura que nadie más parecía apreciar. Teníamos la misma manía de organizar los libros por color en lugar de por autor o título. Eran pequeñas coincidencias, pero cada una de ellas me hacía sentir una conexión inesperada con este hombre que había aparecido en mi vida tan repentinamente. A medida que avanzaba la noche, me encontré disfrutando genuinamente de su compañía y la de Verónica. Pero entonces, mientras bailábamos en grupo, escuché a una tía comentar: «¡Qué maravilla ver a los 2 hermanos juntos por fin! Carlos siempre fue el favorito de tu padre, pero ahora que están los 2, es como si la familia estuviera completa». Me quedé paralizada. ¿Carlos era el favorito de mi padre? ¿Un hijo que no había criado, que apenas conocía desde hace 5 años? La herida que creía estar empezando a sanar se abrió nuevamente, más profunda que antes. Me excusé y salí al jardín del salón de eventos, necesitando aire fresco para calmar mis pensamientos. La noche era cálida, con un cielo estrellado que parecía burlarse de mi confusión. Eso no es cierto, ¿sabes? La voz de mi madre me sobresaltó. No la había oído acercarse. Lo que dijo tu tía Marta. Tu padre no tiene favoritos. ¿No?, respondí con amargura. Pues no es lo que parece. Mi madre se sentó a mi lado en el banco de piedra. Tu padre ha estado tratando de compensar, explicó. Se siente culpable por haber abandonado a Carlos, por no haber estado allí durante su infancia. Es su forma de lidiar con el remordimiento. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, odiando lo infantil que sonaba. ¿Acaso yo no merezco su atención también? Oh, Lucía, suspiró mi madre tomando mi mano entre las suyas. Siempre has sido el orgullo de tu padre. Cuando ganaste aquella beca para estudiar en el extranjero, no dejó de presumirte por meses. Cada logro tuyo lo celebra como si fuera propio. Entonces, ¿por qué nunca me lo dice? Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día empezaron a derramarse. ¿Por qué nunca me muestra ese orgullo a mí? Porque tu padre es un hombre chapado a la antigua que cree que expresar emociones es una debilidad, respondió mi madre con una pequeña sonrisa. Pero no te equivoques, Lucía.
Te ama más que a nada en este mundo. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando la música que venía del salón. ¿Sabes por qué adoptaron a Carlos tan rápido?, preguntó mi madre de repente. Negué con la cabeza. Porque era un bebé precioso y saludable, pero también porque su familia adoptiva, los Mendoza, habían perdido a un hijo de 3 años unos meses antes. Elena y Ricardo lo amaron desde el primer momento en que lo vieron. Le dieron una vida que nosotros, 2 adolescentes asustados, nunca habríamos podido darle. Me quedé procesando esa información. Nunca había considerado el dolor de los padres adoptivos de Carlos, el vacío que él había llenado en sus vidas. Antes de continuar, permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias. ¿Por qué nunca me hablaste de él?, pregunté nuevamente, necesitando entender. Incluso después de que los encontrara. Mi madre suspiró profundamente. Porque soy una cobarde, Lucía. Porque cada vez que miraba tus ojos, veía los suyos, y el remordimiento me consumía. Porque no sabía cómo explicarte que había dado a tu hermano en adopción sin que pensaras que podría haber hecho lo mismo contigo. Nunca habría pensado eso, protesté. No lo sabes con certeza, respondió mi madre, y yo tenía demasiado miedo para arriesgarme. En ese momento, Carlos salió al jardín, probablemente buscándonos. ¿Todo bien aquí?, preguntó, dudoso. Mi madre se levantó, secándose discretamente una lágrima. Todo bien, cariño. Solo estábamos teniendo una conversación pendiente desde hace mucho tiempo. Miró su reloj. Creo que es hora de que tu padre y yo nos vayamos. Ha sido un día largo y emocionante. Nos dio un beso a cada uno y se marchó, dejándonos solos nuevamente. Carlos se sentó donde había estado mi madre. ¿Puedo preguntar de qué hablaban?, dijo después de un momento de silencio. De ti, respondí con honestidad. De por qué nunca me hablaron sobre ti. Carlos asintió, como si esperara esa respuesta. ¿Sabes? Cuando encontré a nuestros padres, lo primero que pregunté fue por ti, confesó. Les pedí fotos tuyas, quería saber todo sobre mi hermana pequeña. Me mostraron un álbum completo de tu vida. Tu primer día de escuela, tus graduaciones, tus viajes. Te conocía mucho antes de que tú supieras que yo existía. No supe qué responder a eso. Era extraño pensar que este hombre había estado observando mi vida a través de fotografías, mientras yo no tenía ni idea de su existencia. Tengo una pregunta, dije finalmente. ¿Por qué esperaste 5 años para obligarlos a decirme la verdad? Carlos sonrió tristemente. Al principio, respeté su decisión. Pensé que necesitaban tiempo para encontrar la manera de decírtelo. Luego, a medida que pasaban los meses y seguían posponiendo la conversación, empecé a insistir más, pero siempre tenían excusas. No era el momento adecuado. Estabas pasando por un momento difícil en el trabajo. Acababa de terminar tu relación con ese tipo. ¿Cómo se llamaba? Andrés, respondí automáticamente. Sí, Andrés, asintió Carlos. Lo que quiero decir es que siempre había una razón para esperar un poco más. Hasta que Verónica quedó embarazada y decidimos casarnos. Entonces me puse firme. Les dije que no podía empezar mi propia familia con esta mentira pendiente. Sus palabras resonaron en mí. No podía empezar mi propia familia con esta mentira pendiente. Tenía razón. Las mentiras, incluso las que se dicen con buenas intenciones, siempre terminan causando más daño. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto?, dije después de un momento. No es solo que me ocultaran tu existencia, es que todos a mi alrededor lo sabían. Primos, tíos, amigos de la familia, todos guardaron el secreto. Me siento como si hubiera vivido en una burbuja mientras el resto del mundo se reía a mis espaldas. No creo que nadie se estuviera riendo, Lucía, respondió Carlos con suavidad. Más bien, creo que todos estaban atrapados en una mentira que se hizo demasiado grande para manejarla. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando la música distante de la fiesta. Deberíamos volver, dijo finalmente Carlos. Es mi boda, después de todo. La gente empezará a hablar si el novio desaparece demasiado tiempo. Sonreí débilmente y lo seguí de regreso al salón. La celebración seguía en pleno apogeo. La gente bailaba, reía, brindaba por los novios. Una escena normal de una boda, excepto que para mí, nada volvería a ser normal. Durante el resto de la noche, observé a mi familia con nuevos ojos. Vi cómo mi padre interactuaba con Carlos, la admiración en su mirada, el orgullo evidente en cada gesto.
Vi a mi madre moviéndose entre los invitados, presentando a Carlos como mi hijo mayor, sin ninguna vacilación. Y vi a Carlos, mi hermano, encajando perfectamente en un espacio que yo nunca supe que existía en nuestra familia. Cuando la fiesta estaba llegando a su fin, me acerqué a despedirme de los novios. Verónica me abrazó con entusiasmo, como si fuéramos amigas de toda la vida. «Tienes que venir a cenar pronto», insistió. «Queremos que seas parte activa en la vida de nuestra hija». «Me encantaría», respondí, sorprendiéndome a mí misma por la sinceridad de mis palabras. Carlos me abrazó también, un abrazo cauteloso que se transformó en algo más cálido cuando le correspondí. «Gracias por venir», susurró. «Significa mucho para mí». Me quedé hasta que los novios se marcharon, lanzados con una lluvia de arroz y buenos deseos hacia su luna de miel. Mis padres se ofrecieron a llevarme a casa, pero decliné la oferta. Necesitaba estar sola para procesar todo lo ocurrido. En el taxi de regreso, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Carlos enviado justo antes de la ceremonia. «Sea cual sea el resultado de hoy, quiero que sepas que siempre he estado orgulloso de ser tu hermano, incluso cuando tú no sabías que lo era». Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente fluyeron libremente. Lloré por el tiempo perdido, por las mentiras, por el hermano que nunca supe que tenía, pero también, extrañamente, lloré de alivio, como si un peso que no sabía que cargaba se hubiera levantado de mis hombros. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Oscilaba entre la ira hacia mis padres, la curiosidad por Carlos y su vida, y un extraño sentimiento de pérdida por la idea que tenía de mi familia, ahora irremediablemente alterada. Una semana después de la boda, recibí una llamada de Elena, la madre adoptiva de Carlos. «Lucía, me preguntaba si te gustaría tomar un café conmigo». Su voz sonaba nerviosa. «Hay algunas cosas que quizás te gustaría saber sobre Carlos, y creo que yo puedo ayudarte. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi trabajo». Elena llegó puntual, vestida de manera elegante pero sencilla. Traía consigo un álbum de fotos que colocó sobre la mesa después de pedir nuestros cafés. «Pensé que querrías ver esto», dijo, empujando el álbum hacia mí. «Es la infancia de Carlos». Abrí el álbum con manos temblorosas. En la primera página había una foto de un bebé recién nacido, pequeño y arrugado, con una etiqueta en la muñeca que decía «Bebé Martínez», mi apellido. «Esa es la primera foto que tenemos de él», explicó Elena. «Tenía apenas 3 días cuando lo llevamos a casa». Pasé las páginas lentamente, viendo a Carlos crecer, su primer cumpleaños, sus primeros pasos, su primer día de escuela, un niño feliz rodeado de amor, sonriendo a la cámara con los mismos ojos que yo veía cada día en el espejo. «Siempre supo que era adoptado», continuó Elena. «Ricardo y yo creíamos que era importante ser honestos desde el principio. Le contamos una versión adaptada a su edad cuando tenía 4 años, y fuimos añadiendo detalles a medida que crecía y hacía más preguntas». «¿Nunca mostró interés en encontrar a sus padres biológicos antes?», pregunté, todavía absorbiendo las imágenes de un Carlos niño que nunca había conocido. Elena sonrió con tristeza. «Siempre tuvo curiosidad, por supuesto. Pero fue después de que Ricardo muriera, hace 6 años, cuando empezó a buscar seriamente. Creo que la muerte de su padre lo hizo cuestionar sus orígenes, su identidad. Eso era algo que no sabía. Carlos no solo había encontrado a sus padres biológicos, también había perdido a su padre adoptivo poco antes. «Lo siento mucho», dije sinceramente. «No sabía que su padre había fallecido. Fue repentino», explicó Elena. «Un infarto mientras dormía». Carlos estaba devastado. Habían sido muy cercanos. Pasó a una página del álbum donde se veía a Carlos, ya adolescente, pescando con un hombre de aspecto amable que debía ser Ricardo. «Ricardo siempre quiso más hijos», continuó Elena. «Pero después de perder a nuestro primer hijo, Mateo, no pudimos concebir nuevamente. Carlos llenó un vacío enorme en nuestras vidas. Fue un niño maravilloso y se ha convertido en un hombre excepcional». «Parece que hiciste un buen trabajo criándolo», comenté, impresionada por el orgullo evidente en su voz. «Lo intentamos», respondió con humildad. «Pero gran parte de lo que es Carlos viene de sí mismo. Y parte, supongo, viene de tus padres. Tiene la misma determinación que tu padre y la compasión de tu madre». Seguimos pasando páginas, llegando a la adolescencia y juventud de Carlos. Fotos de su graduación del instituto, su entrada a la Facultad de Medicina, su graduación como médico. Una vida completa que había transcurrido paralela a la mía, sin que yo supiera nada de ella. «Elena, ¿puedo preguntarte algo personal?», dije cuando llegamos al final del álbum. «Por supuesto, querida. ¿No te molesta que Carlos haya buscado a sus padres biológicos? ¿Que ahora tenga una relación con ellos?».
Elena dejó escapar un suspiro suave. Al principio fue difícil, admitió. Me sentí insegura, celosa incluso. Me preocupaba que si encontraba a su verdadera familia, ya no necesitaría la que le habíamos dado Ricardo y yo. Pero entonces me di cuenta de que el corazón no funciona así. No tenemos una cantidad limitada de amor para repartir. Carlos no me ama menos por querer a tus padres también. De hecho, creo que su capacidad de amar ha crecido. Sus palabras me impactaron profundamente. Si esta mujer, que había criado a Carlos como su hijo durante toda su vida, podía aceptar compartirlo, ¿quién era yo para resistirme a la idea de un hermano? Hay algo más que quiero mostrarte, dijo Elena, sacando un sobre de su bolso. Carlos me pidió que te diera esto si nuestro encuentro iba bien. Abrí el sobre y encontré una carta escrita a mano, junto con una tarjeta de embarque a nombre de Lucía Martínez. Querida Lucía, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que has dado un paso hacia la aceptación de esta extraña situación en la que nos encontramos. Verónica y yo vamos a pasar nuestra luna de miel en Bali, y hay un boleto para ti si decides unirte a nosotros la última semana. Sé que es precipitado y entenderé perfectamente si decides no venir. Pero pensé que podría ser una buena oportunidad para conocernos mejor, lejos de la influencia de nuestros padres y del resto de la familia. Sea cual sea tu decisión, espero que esto sea el comienzo de una relación, no el final de una revelación. Con cariño, tu hermano, Carlos. Miré la tarjeta de embarque con incredulidad. El vuelo salía en 2 semanas. ¿Estaba realmente considerando viajar a Bali para pasar una semana con un hermano que acababa de conocer y su esposa embarazada? Fue idea de Carlos, dijo Elena, notando mi confusión. Verónica pensó que era una locura, pero ya sabes cómo es él cuando se le mete algo en la cabeza. Sonreí ante esa descripción. No, en realidad no sabía cómo era él, y quizás esa era precisamente la razón por la que debería ir. ¿Tú qué opinas?, le pregunté a Elena. ¿Debería ir? Ella guardó silencio por un momento, considerando su respuesta. Creo que esta es una oportunidad única, Lucía. No solo para conocer a Carlos, sino para entender una parte de ti misma que no sabías que existía. Pero la decisión es completamente tuya. Guardé la carta y la tarjeta en mi bolso. Agradecí a Elena por compartir el álbum conmigo, y nos despedimos con la promesa de volver a vernos pronto. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Esa noche, llamé a mis padres y les pedí que vinieran a mi casa. Necesitábamos tener una conversación larga y sincera, sin la distracción de una boda o la presencia de otros familiares. Cuando llegaron, sus rostros reflejaban ansiedad. Se sentaron en mi sofá, tomados de la mano como adolescentes nerviosos esperando un regaño. Me reuní con Elena hoy, comencé. Me mostró fotos de Carlos creciendo. Mi madre asintió, su expresión indescifrable. Ella siempre fue muy organizada con sus álbumes, comentó. Recuerdo que cuando Carlos nos encontró, lo primero que hizo fue mostrarnos todas esas fotos. ¿Por qué nunca preguntaste por él, mamá? La pregunta salió de mí antes de que pudiera detenerla. Durante todos esos años, ¿nunca quisiste saber cómo estaba tu hijo? Mi madre se tensó visiblemente. Por supuesto que quería saber, respondió con voz temblorosa. Pero era parte del acuerdo de adopción. No contacto, reglas estrictas. En aquella época las adopciones eran diferentes. Nos dijeron que era mejor hacer un corte limpio. Pero eso no responde mi pregunta, insistí. Incluso sin contacto podrías haber preguntado, haber contratado a alguien para que averiguara si estaba bien. Mi padre intervino por primera vez. Lo hicimos, dijo con voz grave. Cada año, en su cumpleaños, contratábamos a un investigador privado para que nos diera un informe sobre Carlos. Sabíamos que estaba sano, que le iba bien en la escuela, que era feliz. Eso era todo lo que necesitábamos saber. Esta revelación me dejó sin palabras. Todo este tiempo había imaginado a mis padres como indiferentes al destino de su primer hijo, y resulta que secretamente habían estado pendientes de él. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó mi madre a mi padre, claramente sorprendida también por esta confesión. No quería que sufrieras más, Mariana, respondió él, apretando su mano. Ya era bastante difícil para ti cada año cuando llegaba la fecha. No quería que revivieras el dolor con detalles. Mi madre se llevó una mano a la boca, conmovida. Entonces, ¿sabías que se había convertido en médico?, pregunté a mi padre. Él asintió. Y también sabía de su boda anterior, de su divorcio y de cuando Ricardo falleció. Simplemente no podía. No podía evitar querer saber. ¿Boda anterior?, pregunté sorprendida. ¿Carlos estuvo casado antes? Mi padre pareció darse cuenta de que había revelado algo que yo no sabía. Sí, se casó joven, con su novia de la universidad. No duró más de 2 años.
Era extraño descubrir detalles de la vida de Carlos a través de mi padre, cuando debería estar conociendo los del propio Carlos. Hay algo más que quiero saber, dije, sacando la carta y la tarjeta de embarque. Carlos me invitó a unirme a él y a Verónica en Bali para la última semana de su luna de miel. ¿Ustedes sabían de esto? Mis padres intercambiaron miradas sorprendidas. No teníamos idea, respondió mi madre. Aunque suena exactamente como algo que Carlos haría, siempre ha sido impulsivo con este tipo de gestos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mi padre. Respiré hondo antes de responder. Voy a ir, dije finalmente. Necesito conocer a mi hermano en mis propios términos, no a través de fotos o historias de terceros. La expresión de mis padres fue una mezcla de sorpresa y alivio. Creo que es una decisión valiente, dijo mi madre, y la correcta. Los siguientes días fueron un frenesí de preparativos. Pedí vacaciones en el trabajo, compré ropa para el clima tropical de Bali y traté de aprender un poco sobre la cultura balinesa. También, para mi sorpresa, me encontré investigando sobre Carlos en Internet. Encontré artículos académicos que había publicado sobre trastornos del sueño, una entrevista en una revista médica donde hablaba de su especialidad, e incluso una foto suya recibiendo un premio por una investigación sobre narcolepsia. Cada nuevo descubrimiento me hacía sentir una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por los logros de este hombre brillante que compartía mi sangre, y tristeza por todos los años que podríamos haber compartido como hermanos. El día del viaje llegó más rápido de lo que esperaba. Mis padres insistieron en llevarme al aeropuerto, un gesto que agradecí a pesar de la tensión que aún existía entre nosotros. Llama cuando llegues, dijo mi madre, abrazándome con fuerza. Y disfruta, Lucía. Mereces esta oportunidad de conocer a tu hermano. El vuelo fue largo y agotador, pero la anticipación me mantuvo despierta la mayor parte del tiempo. ¿Cómo sería pasar una semana con Carlos y Verónica? ¿Nos sentiríamos cómodos juntos o sería una semana incómoda de conversaciones forzadas? Cuando finalmente aterricé en Bali, estaba exhausta y nerviosa. Después de pasar por inmigración y recoger mi equipaje, me dirigí a la zona de llegadas, y allí estaban Carlos y Verónica, sosteniendo un cartel que decía «Bienvenida, hermanita», en letras grandes y coloridas. La sonrisa de Carlos al verme fue tan genuina, tan llena de esperanza y nerviosismo, que sentí algo aflojarse dentro de mí. Este hombre, este extraño que era mi hermano, realmente quería conocerme. Realmente quería que formara parte de su vida. Verónica fue la primera en acercarse, abrazándome como si fuéramos amigas de toda la vida. «¡Viniste!», exclamó. Carlos ha estado nervioso todo el día, comprobando constantemente la hora de llegada de tu vuelo. Carlos me abrazó después, un abrazo cauteloso que se volvió más confiado cuando le devolví el gesto. «Gracias por venir», dijo simplemente, pero sus ojos comunicaban mucho más. Esa semana en Bali fue transformadora. Pasamos días explorando templos antiguos, paseando por playas de arena blanca, probando la deliciosa comida local y, sobre todo, hablando. Hablamos durante horas interminables, sobre nuestras infancias, nuestros sueños, nuestros miedos. Carlos me contó sobre su primer matrimonio, un error de juventud con una mujer que resultó ser manipuladora y controladora. Me habló de Ricardo, el hombre que lo había criado como a un hijo, enseñándole el valor del trabajo duro y la honestidad, y me contó sobre su decisión de buscar a nuestros padres, impulsada por una necesidad de conocer sus raíces antes de establecer su propia familia. Yo, a mi vez, le hablé de mi vida como hija única, de mi relación complicada con nuestro padre, de mis ambiciones profesionales y mis fracasos personales. Le conté sobre Andrés, mi ex, que me había dejado después de 5 años juntos porque no estaba lista para comprometerse. Y le hablé de mi sensación constante de que algo faltaba en mi vida, una pieza del rompecabezas que nunca pude identificar. Tal vez era yo, bromeó Carlos una noche mientras cenábamos en la playa. Tal vez sentías la ausencia de tu hermano mayor sin saberlo. Reí, pero había una verdad en sus palabras que me hizo reflexionar. Quizás parte de mi inquietud, de mi sensación constante de estar incompleta, tenía que ver con esta conexión perdida. El último día de nuestra estancia juntos, mientras Verónica descansaba en el hotel, Carlos y yo dimos un largo paseo por la playa. «Hay algo que quiero pedirte», dijo él después de un rato. «Verónica y yo hemos estado hablando, y nos gustaría que fueras la madrina de nuestra hija». Me detuve en seco, sorprendida por la propuesta. ¿Yo? Pero Carlos, apenas nos conocemos. Él sonrió, ese gesto tan parecido al mío que aún me desconcertaba. Te conozco lo suficiente, Lucía. Sé que eres inteligente,
fuerte y leal. Sé que amas profundamente, aunque te cueste demostrarlo, y sé que serás una tía maravillosa y una madrina excelente para nuestra pequeña Elena. Eso fue hace 2 años. Hoy estoy sentada en el jardín de Carlos y Verónica, viendo a la pequeña Elena correr tras una mariposa, con sus rizos oscuros y sus ojos grandes. Es la viva imagen de su padre, mi hermano. «Tía Lucía, mira», grita Elena mostrándome una flor que ha recogido. «Es para ti», acepto el regalo con una sonrisa, maravillándome por enésima vez ante el vínculo que he formado con esta niña. Desde el momento en que la sostuve en mis brazos por primera vez, supe que haría cualquier cosa por protegerla. Carlos sale de la casa con una bandeja de limonada. Se ha dejado crecer la barba últimamente, lo que acentúa aún más nuestro parecido. «¿Cómo van los preparativos para la cena?», pregunto mientras me sirve un vaso. Esta noche nuestros padres vendrán a cenar, junto con Elena, la madre adoptiva de Carlos. Es un evento que hemos convertido en tradición mensual. La reunión de nuestras familias, antes separadas, ahora entrelazadas en una nueva configuración, que sorprendentemente funciona. «Todo bajo control», responde Carlos. Verónica está terminando el postre. Mamá llamó para decir que llegarán un poco tarde. Papá tenía que terminar algo en el trabajo. «Mamá, papá». Las palabras aún suenan extrañas cuando Carlos las pronuncia, pero ya no me duelen como antes. He aceptado que comparte con nuestros padres un vínculo diferente al mío, pero igualmente válido. La relación con mis padres ha cambiado profundamente desde aquella boda. Las mentiras quedaron atrás, reemplazadas por una honestidad a veces brutal pero necesaria. Hemos tenido conversaciones difíciles, lágrimas y reconciliaciones. No ha sido fácil, pero hemos construido algo nuevo y más fuerte sobre las ruinas de lo que teníamos antes. Lo más sorprendente ha sido mi relación con Elena, la madre adoptiva de Carlos. Contra todo pronóstico, nos hemos convertido en buenas amigas. Su sabiduría y serenidad me han ayudado a navegar por esta compleja situación familiar con más gracia de la que habría tenido por mi cuenta. La pequeña Elena ahora se acurruca en mi regazo, cansada después de sus aventuras en el jardín. Acaricio suavemente su cabello, pensando en los giros inesperados de la vida. Hace 2 años, era hija única, sin sobrinos, sin perspectivas de tener una familia extendida. Ahora tengo un hermano, una cuñada, una sobrina y una red familiar más amplia y compleja de lo que nunca imaginé. Carlos me mira y sonríe, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad?, dice en voz baja. Ciertamente yo no, respondo con una pequeña risa. Pero me alegro de que sucediera, y es verdad. A pesar del dolor inicial, de la confusión y la ira, no cambiaría nada, porque al final, lo que parecía una traición resultó ser un regalo. Un hermano que no sabía que necesitaba, una familia que no sabía que existía, y una versión de mí misma que nunca habría descubierto de otra manera. La vida no siempre nos da lo que esperamos, pero a veces nos da exactamente lo que necesitamos. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.